Jesús, hijo de David. Habían 28 generaciones entre David y Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús, hijo de David, con 48 generaciones? No era hijo de David. Pero tenemos que entender que en las cosas de Dios todo funciona diferente a como usted normalmente las ve. En el mundo sabemos que, ok, Samuel o Zoe son hijos míos, pero en el mundo espiritual todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. Y Jesús, hijo de David, estaba cumpliendo con una palabra que estaba escrita en una profecía. Tenía que cerrarse en las generaciones y Jesús venía a hacer el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces por eso dice Jesús, hijo de David. Y vamos a comenzar a entender que las cosas en Dios funcionan diferente a como usted las ve. Porque si nosotros queremos arrebatar milagros, queremos que nuestra vida cambie, tenemos que sacarnos esa idea de que todo funciona conforme lo vemos. Porque conforme nuestra vista ve, muchas cosas son imposibles. Mas dice la palabra que para Dios nada es imposible. Dice, Dios da a conocer por medio de profetas cada paso de lo que iba a pasar. Jesús, repito, Dios da a conocer por medio de los profetas cada paso de lo que iba a pasar Jesús, para que una parte lo reconocieran y lo siguieran. Dios no improvisa, Él tiene el control y permite procesos porque sabe que vas a poder vencerlos. Y entonces yo me fui al libro de Lucas, Lucas 22 del 31 al 34. Si alguien lo quiere leer, si no yo lo leo para ustedes. Lucas 22 del 31 al 34. Sorry. Pero yo ocupo luz. Lucas 22 del 31 al 34. Entonces, vuelvo y repito, Dios no improvisa. ¿Por qué le digo esto? Y es importante rescatarlo, porque Dios no improvisa. Y ocupamos saber que por más loca que esté su vida, Dios no improvisa. A veces no vamos a entender lo que estamos viviendo, pero su trabajo no es entender, es confiar que Dios tiene el control para que no se vaya más lejos de lo necesario. Muchas veces alargamos los procesos de Dios tratando de entender el proceso de Dios. Y como no lo entiendo, me llevo mi vida dando vueltas y vueltas y vueltas y no dejo que Dios haga lo que tiene que hacer. Las cosas y las pruebas vienen con un tiempo de caducidad. Dios las trae, Dios las quita. Dios te deja pasar por ahí para que tú venzas aquello. Porque dice, Dios tiene el control, permite procesos porque Él sabe que tú los puedes vencer. Así que leyendo el libro de Lucas 22 del 31 al 34 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Bueno, sabemos que Simón es Pedro, ¿verdad? Para aquello que no le vaya a confundir. Simón es Pedro. Y en el libro de Lucas hay una palabra en este versículo que yo quiero rescatar y es zarandear. ¿Qué es zarandear para ustedes? Sacudir. Sacudir. Shaky, shaky. Sacudir. Así que me agarren para que entiendan. Sacudir. Resulta que la palabra zarandear, aquí en la palabra, Jesús está hablando de esta palabra y la pone con un contexto de separar. Cuando Él dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, lo que está diciendo es que Satanás va a venir a separar el grupo. Que Satanás ha puesto un plan en el cual va a venir a separar el grupo, va a venir a separar la unión que había hasta el momento. Estamos hablando versículos antes del proceso que tenía que pasar Jesús yendo a la cruz por usted y por mí, y pasa esto. Ahora, lo que Simón o Pedro no vio venir es algo que lo vimos la semana pasada también. Hablábamos de la concupiscencia, que la concupiscencia eran los deseos de nosotros.
que el mismo cuerpo humano, el mismo ser humano tiene un deseo por hacer acciones y que muchas veces echamos la culpa al diablo o que Dios me tienta, mas Dios no puede tentar a nadie, y tenemos que entender que hay cosas de nosotros mismos que es lo que más usa el enemigo para dañarnos. Cuando Jesús habla con Pedro, Pedro está ahí, me imagino yo podría estar pensando, bueno, ¿qué haría usted si Jesús viene y le dice, mira, hey, Satanás viene por usted, me dijo que va a venir a pegarle una revolcada? Pues yo posiblemente empezaría el día de mañana muy atento, ¿verdad? Muy atento, viendo a ver por dónde me va a atacar. Porque yo diría, bueno, si me avisan y me dicen que Satanás viene por mí, que me va a zarandear, que me va a separar de él, de Jesús, me va a separar de la conexión del cristianismo, me va a separar de la iglesia. Entonces yo comienzo a ver y comienzo a andar muy sigiloso, viendo a ver qué es lo que va a hacer, qué estrategia va a usar Satanás. Lo que pasa es que capítulos después, yo comienzo a leer porque a mí me da la intriga. Yo digo, bueno, yo ocupo saber qué fue lo que pasó, qué hizo Satanás para hacer cumplir esta palabra, porque Jesús le dijo a él. Resulta que lo que pasó fue que, versículos después, Jesús le dice a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Pedro le dice que no, que aún hasta la muerte él iría y que él no lo negaría. Pero aconteció que sí lo negó. Lo que Pedro no sabía es que precisamente el ataque de Satanás no venía de afuera, venía de adentro. Muchas veces esperamos que el enemigo nos ataque de afuera y lo que nos va a atacar es con una depresión. Nos va a atacar con un desánimo. Nos va a atacar con un enfriamiento. Y nosotros buscando y teniendo cuidado de lo que hay afuera. De no enredarme, de no ir a lugares, de no tal vez volver al vicio. Y sí, está bien, tenemos que estar enfocados en que esto que está afuera no nos perjudique. Pero muchas veces el enemigo va a usar desde adentro para dañarnos. Nuestra propia concupiscencia. No es que él la pone ni que Dios la pone, sino que el enemigo la usa. Y claro, él dice, voy a ver cómo enfrío a este hermano para desequilibrarlo, para sacarlo, para que él comience a hacer las cosas diferentes y de esa manera ganar territorio con él. Seguimos hablando. Resulta que cuando Pedro niega a Jesús, aquí hay algo triste porque Pedro, imagínate, en el momento que Pedro niega a Jesús, él entiende lo que él está haciendo y él dice, ok, le he fallado al maestro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro deja todo botado. Pedro se quebró completamente. Cuando Pedro ve que él le falla a Jesús, él se quiebra. El enemigo lo atacó y él cayó. Él negó a Jesús. El enemigo viene y lo atacó desde dentro del mismo Pedro, sus emociones, sus sentimientos, puso miedo en Pedro y Pedro lo niega. Cuando Pedro se da cuenta que niega a Jesús, se quiebra y huye. Dice la palabra que Pedro se devuelve a lo que él hacía, al mar, a la pesca. Él se devuelve, va y se mete por allá. Y yo me imagino, palabraseando, porque no lo dice la palabra, pero dice, lo que sí dice la palabra es que Pedro lloró. Que Pedro lloró. Pero yo me imagino que en aquel lugar donde él estaba, en el mar, en la pesca, tuvo que haber hablado mucho con Jesús. Tuvo que haber llorado amargamente con Jesús. El haberle dicho a Jesús, yo no sé si usted alguna vez en su vida le ha dicho a Jesús, perdón, Dios, perdón, yo quería hacer las cosas bien, pero Pedro está designado a que él falló. Para él fracasó. Ahora, Jesús se da cuenta por dónde está Pedro y dice que Jesús fue en busca de Pedro. Y esto se pone mejor porque dice, y al verlo Jesús, solo le preguntó, Pedro, te voy a preguntar algo. ¿Tú me amas? Y Pedro, apenado, le dijo, sí, maestro, yo te amo. Lo curioso es que Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, yo te amo. 3 veces lo negó y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿tú me amas?
Y Pedro se esborona en ese momento y le dice, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Pero en ese momento Pedro abre su corazón realmente a Dios y le dice, tú sabes que te amo. No me preguntes lo que ya tú sabes que yo te amo. El problema no era de Pedro con Jesús. Pedro no tenía ningún problema con Jesús. Pedro tenía un problema con él mismo. Él sabía que amaba a Jesús. Lo amaba con todo su corazón. Pero el problema no estaba en la relación de Pedro y Jesús, sino en la relación de Pedro con Pedro. Porque el mismo reproche de que fallé, de que esto, que lo otro, lo tenía consumido. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Yo le diría, ¿qué pasa con nuestra vida? Pues pasa precisamente algo muy parecido. Muchas veces cuando no damos la expectativa que tenemos de nuestra vida como padres, como hermanos, como hijos, como esposos, decimos, ya, esto no sirve, fracasé, no voy a poder seguir adelante. Y entonces el problema no está en si usted ama a Jesús. Claro que usted ama a Jesús. El problema está en que usted tiene problemas con usted mismo, en creer en que usted va a poder lograr las cosas. Y en esta noche yo quise traer 4 claves por si algún día usted está pasando ese momento. 4 claves que el Espíritu me revelaba y me decía, porque yo le preguntaba, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque me ha pasado. ¿Qué hago cuando viene la depresión? ¿Qué hago cuando viene el desánimo? ¿Qué puedo hacer, Señor? Cuando te niego, no negando verbalmente a Jesús, sino cuando te niego con mis acciones. Cuando de una u otra manera, sabiendo lo que tengo que hacer, no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Le decía yo al Señor. El Espíritu habla a mi corazón y me dice, 1, si hoy tuvieras a Jesús delante tuyo y Jesús te pregunta, Gabriel, Edwin, Pamela, Vicente, Mari, Gregory, niñas, Jensi, Doña Lili, Vanessa, ¿tú me amas? Yo sé que ustedes aman a Jesús. Yo no tengo dudas de que ustedes aman a Jesús. Yo amo a Jesús. El problema es qué nos diría Dios a nosotros. Cuando él recibe una tercera vez que la respuesta de Pedro, Jesús no le dice, ok Pedro, ven, yo te perdono, dame un abrazo, ven Pedro, yo te voy a abrazar, ya no pasa nada, tranquilo, yo sé, yo conozco tu corazón, yo sé que tú has sido un siervo fiel y que fallaste, pero yo sé que... No. Y aquí es donde está la clave. Le digo, si tú me amas, ve y apacienta mis ovejas. Porque si leemos un poco atrás, la oración de Jesús fue, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, Pedro, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, ¿se da cuenta? Ya Jesús sabía lo que iba a suceder y también sabía que Pedro se iba a arrepentir. Y dice, para que cuando te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Entonces viene al final de la historia que traemos para hoy y dice, si tú me amas, ve y apacienta mis ovejas. Eso le dijo Jesús a Pedro. Ahora, aquí vienen los 4 puntos que yo saqué para nosotros. Porque usted no es Pedro, porque yo no soy Pedro. Y nosotros estamos luchando contra nosotros mismos. Nuestra lucha es diferente. Estamos en la gracia, estamos viviendo un Nuevo Testamento, una gracia. Estamos viviendo tiempos diferentes a los que Pedro estaba viviendo en ese momento. Funcionamos diferente en este momento. Algunos tienen llamado, otros no, otros hay un llamado para el futuro. Pero entonces yo le preguntaba, y para no llevarlos y esperar que esperen más, decía, si tú me amas, ve y levántate una vez más. Número 1. Jesús te diría, ok, tú respondiste, sí Señor, yo te amo. Ok, ve y levántate una vez más. Si tú realmente me amas, dice Jesús, ve y levántate una vez más. Se lo repito para